Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de accidentes personales. Cuáles son las compañías más convenientes para contratar esta cobertura que nos permite acceder a un monto de dinero en caso de muerte o invalidez como consecuencia de un accidente. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la presencia del economista Adolfo Sturzenegger. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelara. También está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando Pablo Castaña para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias, un gusto, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias, muy bien, gracias. Bueno, arrancamos rápidamente con lo que tenemos para hoy. Vamos a arrancar con información económica. Vamos a comenzar hablando de los resultados del blanqueo de capitales que se conocieron durante el día de ayer. Se declararon activos por 116.800 millones de dólares que representaron para el fisco un ingreso en torno a los 150.000 millones de pesos. Santi, un éxito innegable, ¿no? De parte del gobierno que le brinda algo de oxígeno, pero que definitivamente no resuelve los problemas de fondo de la economía que ahí continúan, ¿no? Para que el gobierno continúe trabajando y enfrentándolos. Sí, Ale, muchos hablamos aquí, ¿no?, de la necesidad de reducir el déficit fiscal y la dificultad que tiene un año electoral para hacerlo. Decimos, bueno, hay dos maneras de reducir el déficit. Una es bajando los gastos y otra es subiendo los impuestos, ¿no? Una buena noticia que quizás pasó desapercibida es que, además del éxito en términos de la cantidad de activos que ingresó al blanqueo, tiene que ver con la duplicación de la base imponible, Sí. La posibilidad del fisco de cobrar impuestos de aquí hacia adelante a esos activos. Recordemos que solo el mes pasado la recaudación subió 54% también como resultado del blanqueo. Otro resultado también en este claroscuro, ¿no?, de lo que fue el análisis del blanqueo, tiene que ver con que de ese total de activos el 80% estaba en el exterior y el 20% solamente aquí en la Argentina. ¿Es esta la proporción de activos que estaban fuera del sistema? No, para nada. Lo que pasó es que hubo mucho miedo en el extranjero, los bancos internacionales comenzaron a enviarle cartas a sus clientes de que por favor declaren y se sumen al blanqueo, etcétera, y eso no ocurrió con los ahorros en el colchón. Entonces, bueno, todavía quedan muchos activos de los argentinos. Ya, ¿no? ¿Cuántas veces fuera? se habló, ¿no?, del volumen de dinero que tienen los argentinos fuera, ¿no?, de la economía local, ¿no? En algún momento se estimó, ¿no?, en torno a los 300.000, 400.000 millones de dólares. Sí, Ale, ¿y por qué no entró ese dinero? Bueno, habría que empezar a pensar cuáles fueron las razones y ver cómo se pueden ir resolviendo para sumar todavía más activo y aumentar la formalidad de la economía argentina, donde todavía hay un largo trecho que recorrer. Para muchos resultó cara la alícuota del 10%. Esto también hay que decirlo. La gente que ahorró, digamos, de manera legítima con su trabajo y que decía, bueno, yo no compro dólares, pero me tengo que defender de la inflación y no pongo el dinero en los bancos porque los bancos me han expropiado mis ahorros durante muchos episodios de la historia argentina. Bueno, esa gente no quiso pagar el 10%, le pareció excesivo. Vos fíjate que sí fue muy exitoso el blanqueo de inmuebles. ¿Por qué? Porque la alícuota era de la mitad, de apenas 5%. Y también, Santi, será importante, ¿no?, generar las condiciones macroeconómicas, las oportunidades, la viabilidad, ¿no?, económica para que una parte, ¿no?, de esos fondos que se han blanqueado, que hoy se pueden invertir en la economía argentina, lo hagan, ¿no? Sí, realmente creo que el gobierno apuesta a eso, fue la gran apuesta, ¿no? Dar las condiciones macroeconómicas para que lleguen inversiones, tanto locales como extranjeras. Por ahora es una asignatura pendiente. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir hablando de todas estas cuestiones con Adolfo Sturzenegger en el último bloque, pero ahora te vamos a brindar información de seguros de accidentes
personales. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para contratar esta cobertura que te permite acceder a un monto de dinero en caso de muerte o invalidez como consecuencia de un accidente? Y como siempre, el ejemplo que aclara, que clarifica, ¿sí?, la situación que les traemos en este momento, que tiene que ver con una persona de 40 años, con la cobertura primera por muerte o invalidez, una persona con un empleo administrativo y una suma en torno a los 560.000 pesos. Lo que hay para este caso, en este momento en el mercado, es lo siguiente. Un costo de 197 pesos para el caso de CNP, Allianz 199, 205 SMG, Meridional 207 pesos, 211 Mapfre. Más arriba en la lista, Río Uruguay 212, 217 Mercantil Andina, Sura 218 pesos por mes, San Cristóbal 220, La Segunda 223 pesos. Si uno a este caso que les comentaba le agrega gastos médicos en torno a los 10.000 pesos, desde ya que la cuota es más alta, pero bueno, se está incluyendo otro servicio, ¿sí? Ahí vamos con Allianz, en 242, no aumenta mucho, Meridional 251, 257 Mapfre, Río Uruguay 262, 268 CNP, cierra la lista, SMG 269, San Cristóbal 270, 273 Mercantil Andina, Sura 276, 280 La Segunda. En torno a los 10.000 pesos, son distintos y hay que averiguar, pero muy poca diferencia entre las compañías. Una cobertura que lamentablemente no podemos dejar de tener en cuenta en un país como el nuestro, con una alta siniestralidad vial. Vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y otra semana de parabienes, con un nuevo récord del Merval durante el día de ayer. Hoy, Pablo, bueno, se desinfló un poco el Merval, ¿no? Hacia el final de la rueda. Sí, apenas. Es impresionante lo que estamos viendo en el mercado de capitales en general y el mercado accionario en particular. Rumbo a los 21.000 puntos, hoy tocó los 20.961 puntos, después obviamente una pequeña toma de ganancias y terminó finalmente cerrando en 20.745, una sana toma de ganancias después de 10 jornadas consecutivas de suba, en un trimestre en el que hubo ganancias en términos promedio en dólares cerca del 30% y dependiendo la industria o las empresas en la que los inversores hayan estado invertidos, hubo ganancias de más del 50% en las empresas de servicios públicos, cerca del 30% en empresas vinculadas a petróleo y gas y cerca del 20% en empresas vinculadas al sector financiero, con lo cual, como bien dijiste, un muy buen contexto para el mercado accionario. Bueno, vamos a hablar el viernes, Pablo, a ver si conviene todavía seguir entrando, ¿no?, al mercado, porque muchas personas se entusiasman, ¿no?, cuando los mercados suben y terminan entrando tarde, ¿no? Sí, hay que tener cuidado, hay que entender el perfil del inversor antes de asesorarlo, el cliente mismo tiene que entender su perfil. De todos modos, hay algunos fundamentos sólidos que hacen pensar en un contexto favorable. Principalmente estamos en un contexto donde el consenso del mercado es que la economía va a estar creciendo mínimo un 3%. Obviamente eso debiera estar reflejado en los balances de las empresas cotizantes, con lo cual de cumplirse este pronóstico podría haber margen de suba todavía. Y lo que ustedes mencionaban recién, todo el tema vinculado al sinceramiento fiscal, esos 116.000 millones de dólares que anunció el gobierno que se sinceraron, parte de a poco, gradualmente, parte de ese monto va a ir traccionando el mercado de capitales. Muy bien, Pablo, vamos a seguir entonces profundizando esto el viernes. Ahora cerramos este bloque, quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y como siempre abrimos este bloque respondiendo una consulta sobre la situación de una entidad financiera con también algún dato sobre la devolución de IVA para los jubilados. Así es, mientras vemos en pantalla información de entidades financieras, recordarle a los jubilados que está disponible esta medida que lanzó el gobierno justamente para abaratar el costo de la canasta básica. Pueden entrar a la página del ANSES, ver información de cómo pueden obtener esta devolución del IVA para las compras a aquellas personas, que están jubiladas.
Muy bien, y antes de cambiar de tema, ya te comento que está con nosotros Adolfo Sturzenegger para analizar las principales noticias económicas de los últimos días en el próximo bloque. Pero te cuento, ¿no?, que en los últimos meses se incrementó fuertemente la compra de dólares por parte del público minorista, a pesar de las tasas de interés atractivas, de la perspectiva de un dólar quieto, numerosos ahorristas se vienen inclinando por la moneda norteamericana. Agustina Abbasi conversó sobre este tema con el público. Café Financiero le preguntó a la gente por qué puede ser una buena idea ahorrar en dólares en este momento. En los últimos meses se incrementó de forma significativa la compra de dólares. ¿Le parece una buena idea? En realidad es la idea que todo el mundo accede porque es la más lógica desde los comienzos de nuestra historia económica, ¿no? Yo creo que excede a si es una buena o mala idea. El tema es que me parece que se incrementó la compra de dólares por las mismas personas que compraban dólares antes. Todavía no empecé, pero me gustaría ahorrar en dólares. Es un futuro. ¿Le parece conveniente en este momento ahorrar en dólares? No. Considero que el valor está estable, no conviene. ¿No cree que el dólar está barato teniendo en cuenta la inflación que hubo y el costo de las cosas en dólares? Un poquito más barato, sí, pero no mucho. Para mí está bien que se mantenga por ejemplo, para comprar inmuebles y eso a la persona que quiere comprar le conviene, porque si no aumenta demasiado. Creo que está bien en este precio, que se mantenga más que nada, no que aumente. Lo mejor es que quede como está para un trabajador. Me parece una locura la situación económica que estamos viviendo, los sueldos que estamos teniendo y el precio de la comida. Y teniendo en cuenta la historia argentina, es comprensible el comportamiento, ¿no?, que viene mostrando una parte del público, pero es difícil imaginar en los próximos meses una suba importante del dólar que compense los rendimientos que hoy se pueden obtener en pesos. Bueno, creo, Ale, que se están, conjugando tres factores, ¿no? La cosecha por un lado, el blanqueo por el otro y las elecciones. No hay que olvidarse también lo que implica tener un aumento del salario real después de las paritarias en la cercanía de las elecciones. Tal cual, exactamente. Muy bien, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales con una buena noticia para la Argentina, con la suba en la calificación de la deuda pública del país por parte de una importante calificadora de riesgo, Pablo, ¿no? Sí, una de las principales calificadoras, Standard & Poor's, le subió la nota al riesgo argentino de B- a B. Esto es un espaldarazo a las políticas económicas del gobierno, más allá que las calificadoras se cubren haciendo sus comentarios. En este caso hicieron hincapié en cuidar el déficit fiscal, en continuar tomando medidas para atacar la inflación, pero en términos generales es una muy buena medida para el gobierno. Esto viene de la mano de una baja del riesgo país, esto viene de la mano de que muchos más fondos del exterior van a estar mirando la posibilidad de ingresar en activos argentinos, con lo cual es una gran noticia para el mercado de capitales. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, respondiendo ahora una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Como siempre, con la información que nos consultaste y también con una novedad. Chubb Seguros Argentina, a partir de la fusión de ACE y Chubb, dos compañías existentes en el mercado, bueno, luz verde de la superintendencia para que empiece a operar esta compañía a partir entonces, como les decía, de esa fusión. Un complemento, ¿sí?, de productos y servicios. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también, Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Muy bien, cerramos el bloque, quédate con nosotros. Al regreso, como te adelanté, vamos a estar dialogando con el economista Adolfo Sturzenegger. Bueno, ya estamos aquí, como hemos adelantado, con la presencia del economista Adolfo Sturzenegger para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, fantástico. Una semana en la que, como decíamos en el primer bloque, se presentaron los resultados del blanqueo de capitales. Se declararon 100 activos por 116.800 millones de dólares, una cifra bastante superior a las previsiones iniciales, ¿no?, de este plan. Adolfo,
¿cuáles son los beneficios para la economía argentina de este gran resultado, de este éxito que ha tenido el gobierno con el plan? Bueno, primero que ha sido un gran éxito, yo creo que habría que felicitar a quienes diseñaron, inclusive al propio exministro Pratgay, digamos, pero yo soy muy conocido y amigo de Alberto Abad, sé que es un funcionario excelente, así que hay que felicitarlo. Realmente fue un éxito, por lo menos en términos históricos en Argentina, excepcional. Definitivamente. Pero aún también en el caso de otros países, ¿no es así? Claro, lo que pasa es que por un lado hay un éxito fiscal y un resultado fiscal tanto inmediato como mediato bueno, porque se ha hecho transparente, se ha formalizado todo un activos que no lo estaban y de alguna u otra forma algún impuesto van a tener que ir pagando. Ahora, el hecho de reinversión en Argentina, bueno, eso lamentablemente se necesita condiciones adicionales, digamos, que la economía comience a crecer, pero el solo hecho del éxito implica confianza en el futuro, porque si hubiera habido una gran desconfianza o la perspectiva de una crisis, y bueno, se hubiera pensado dos veces. También igual, Adolfo, hay un contexto internacional, ¿no? Como comentaba Santiago en el primer bloque, que ha favorecido, ¿no?, el éxito del blanqueo. Claro, vos decís por las bajas tasas que se pagan internacionalmente. No, digo porque hay, ¿no?, como un avance internacional de los gobiernos del mundo por luchar contra el blanqueo de capitales, la evasión. Exactamente, además la evasión impositiva. A este ¿no? gobierno en relación al anterior se lo ve como mucho más globalizado, mucho más implicado en un destino mundial, y eso también creo que ha favorecido, ¿no? Mucho se especulaba cuando empezó esta administración que iban a llegar inversiones, justamente, bueno, sacando el cepo cambiario, mejorando las condiciones macroeconómicas, y algo de eso ha llegado, pero parece que el presidente tiene que remar un poco más de lo que se pensaba, ¿no?, para que llegue esa inversión. ¿Qué pasa que no está llegando la inversión prevista, por lo menos, para que la economía repunte rápidamente? Bueno, todos sabemos que la herencia fue terrible, y básicamente fue terrible en dejarnos lo que en macroeconomía se denomina la tormenta perfecta. ¿Qué es la tormenta perfecta? Es la combinación de serios problemas inflacionarios en una economía con serios problemas de actividad económica. Entonces, un inversor sabe que salir de esa situación no es una tarea macroeconómica sencilla. Entonces, casi, digamos, a veces defendemos bajar el déficit fiscal porque creemos que desalienta la inversión, porque un inversor dice, si hay un gran déficit, voy a ser yo el que va a tener que pagar los impuestos en el futuro para cubrir ese déficit de hoy. Pero la estanflación, o sea, la combinación de problemas de inflación con problemas de actividad, le da todavía una perspectiva difícil al inversor, no solo porque en alguna medida a su vez está combinado eso con un déficit fiscal alto, así que se combina una serie de desincentivos a la inversión. Genera un horizonte incierto, ¿no?, claro, para el inversor. por eso a mí me parece que dentro de lo bien que se está intentando encarrilar, digamos, en una senda diferente, totalmente diferente de lo que fue la experiencia de los últimos 12 años, hay movimientos que deberían intentar darse. A mí el movimiento que más me satisface macroeconómicamente es el intento de bajar el gasto público, en general gasto público improductivo, pero no para bajar inmediatamente el déficit, sino combinarlo con una baja de impuestos. O sea que realmente liberar factores productivos que están invertidos en el sector público sin mayor implicancia en el crecimiento y en la productividad, y combinar esa baja de gasto, repito, no dándole prioridad a usarlo para bajar el déficit, sino darle prioridad a bajar los impuestos. Un tema... porque el problema macroeconómico de hoy no es el sector público, el problema macroeconómico de hoy es el sector privado. Ese es el que tenemos que crearle incentivos importantes. Y no hay más, digamos, corrector de una estanflación que esta combinación de bajar el gasto público y bajar los impuestos. Por un lado, en el frente inflacionario, la baja de los impuestos
reduce las presiones inflacionarias. Digamos, y estoy hablando de impuestos tanto nacionales como provinciales como municipales. Y por otro lado, la baja del gasto público anula los efectos delicados desde el punto de vista del déficit fiscal. Entonces, esa combinación me parece que hay que tomarla con un poquito más de fuerza y sería probablemente la frutilla del postre, digamos, que estaría un poco tal vez faltando macroeconómicamente. En particular, Adolfo, en este momento en el que se insiste tanto, ¿no?, en el costo argentino. Exactamente, por eso la baja de impuestos es claramente anti esta inflación, porque actúa en los dos frentes, en el frente de las presiones inflacionarias y en el frente de la actividad económica. Hay un debate entre los economistas que me parece también bastante atípico, ¿no? Es que una gran parte de los economistas dice que el dólar va a caer y que va a caer más por esta, digamos, enorme cantidad de dólares que están llegando a la economía. Y otras dicen que hay atraso cambiario, que la inflación fue muy alta el año pasado y que el dólar tiene que subir. Es decir, no se sabe para dónde va a ir. Esto de alguna manera parece bueno. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Adolfo? No, bueno, acá hay que tener, por ejemplo, recién algunos comentarios de la gente. Ellos, ¿por qué estarían comprando dólares? Porque hacen un análisis demasiado simple, histórico, y piensan que el dólar está barato. Lo analizan. Ahora, el sistema cambiario libre, al cual, digamos, en alguna medida se implementó desde esta política económica, hace que los tipos de cambio sigan lo que se llaman los tipos de cambio de equilibrio de una economía. Y hoy hay que pensar que con relación al 2015, el tipo de cambio real de equilibrio ha bajado en la economía. ¿Por qué? Una, porque se sacaron retenciones. Cuando yo saco retenciones y gravámenes a las exportaciones, el país se hace más exportador. La producción agrícola, bueno, los 130 o algo más de 130 millones de toneladas que tenemos este año, el país se hace más exportador, más productor de bienes exportables, y eso naturalmente cambia el tipo de cambio real de equilibrio. Entonces, ese análisis simple, excesivamente histórico, dice, bueno, hoy el dólar está barato, pero no, a nadie se le ocurre pensar, ¿y el tipo de cambio real de equilibrio dónde está? ¿Bajó? ¿Subió? Porque puede ser que no esté tan barato el dólar, porque el tipo de cambio real de equilibrio hace que el peso deba fortalecerse por la mayor capacidad exportadora. También es cierto que las monedas de los socios comerciales argentinos se han apreciado. Exactamente, ¿no? Eso te cambia el tipo de cambio real de equilibrio cuando lo medís peso-dólar, porque se han apreciado el resto de las monedas. Entonces nosotros, manteniendo una paridad cambiaria con el dólar relativamente estable, estamos devaluando nuestro peso con relación al euro, al real, etcétera. Pero bueno, la gente preocupada, ¿no? Porque hay algunos economistas que advierten, ¿no?, que luego de las elecciones puede haber una suba fuerte del dólar. ¿Vos qué les decís? No, precisamente les digo que no, es un poco un análisis demasiado superficial, porque tienen que analizar si no se están dando condiciones para que los tipos de cambio real de equilibrio no estén tan altos, y consecuentemente un mercado cambiario libre va a tender a esos tipos de cambio real de equilibrio, y eso significa en alguna medida que el dólar debería devaluarse menos que la inflación. Bueno, Adolfo, nos quedamos sin tiempo. Te quería preguntar por el paro nacional de mañana, pero lamentablemente, y las repercusiones económicas que puede tener, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo, así que lo conversaremos en otra oportunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones del economista Adolfo Sturzenegger sobre los importantes problemas que presenta la economía argentina y los avances que comienza a ver sobre las soluciones de estos problemas. Nos vamos, nos reencontramos el viernes a las 20 horas aquí en Metro.